142 o 43, si no estoy mal. Siempre hay que hacer un chequeo para revisar si las cosas van bien, si suena bien, que es mi principal preocupación, la verdad, que esto se escuche, que tenga un audio decente, ¿sí? 144, 145, este sería el 146, número de episodio 146, señores, señoras, señoritas, gente que nos escucha al otro lado, esperemos que cada vez sean más. Así puede compartir, puede también dejar sus impresiones en los comentarios. Y bueno, nada, esperando que esté bien del otro lado. El episodio en cuestión, y más o menos de lo que voy a hablar, esperemos que no sea tan tedioso, largo y que sea fácil de entender, que es lo que me interesa sobre todo, que es un tema que pueda llegar en el hecho de que se entienda, que tenga buena receptividad, empezando por que, bueno, se preste atención al tema y se pueda seguir el hilo argumental, el razonamiento de lo que yo voy a exponer a continuación. Porque así es que es la conversación, ¿no? Uno presta atención, pone de su parte como receptor y las cosas van fluyendo. El tema en cuestión tiene que ver con las herramientas que son precisamente el resultado de la inteligencia. Cuando nosotros creamos herramientas, hacemos uso de ellas para resolver un problema. Más o menos por ahí va el tema. Esto tiene que ver justamente con el penáculo, ¿sí? La cúspide de la inteligencia que se atribuye a seres humanos, al humano en especial. Pero, ¿acaso esto de la creatividad, que es precisamente en función de resolver un problema, tratar y buscar todos los medios para asumir el reto y superarlo, y después ir mejorando paulatinamente este artefacto y que este nos sirva para tener una vida no solamente de sobrevivencia, sino una calidad de vida muy amena, aceptable, cómoda, ¿sí? Cuando nosotros apelamos a estos recursos para nuestra comodidad, para sentirnos mejor, confortables, y todo va por la eficiencia, pasa por eso, definitivamente tiene que ver con el ahorro de energía. Y esto a muchos pudiera parecer, obviamente de manera muy ignorante cuando lo ven así, que la persona lo que está tratando de tomar atajos porque es flojo, porque es una persona perezosa. Pero la heurística precisamente tiene que ver con eso, con los atajos mentales. El proceso de pensamiento, que es muy desgastante, tiene la peculiaridad de autorregularse y de mejorar. Y esta mejora pasa por, una vez más, la eficiencia, ser eficiente, gastar el menor cantidad de recursos y obtener igual resultados que sean de todas maneras óptimos, ¿sí? Eso no significa dejar de ser óptimo, dejar de buscar la excelencia, si se quiere llamar así. Más bien significa emprender el mejor camino para que al final no haya mucho desgaste. Esto es precisamente de lo que vamos a hablar y de lo que se trata la inteligencia humana, que es el ser humano el único que tiene y el poseedor infalible de la inteligencia. Esto es discutible y yo diría también que otras especies no humanas definitivamente han buscado la forma de resolver sus asuntos porque el cerebro que tienen les puede llevar y el diseño que está relacionado con la solución del problema y por la vía cognitiva conocer, comprender y eso va mejorando, ¿sí? También está en algunas especies animales y esto precisamente es una forma de entender de que no somos los únicos inteligentes. Esto de la inteligencia es muy, digamos, cuestionable o, digamos, muy general porque había que
especificar, quién es inteligente, por qué, en qué, para qué, ¿sí? No todavía en eh, algunos ámbitos, ¿sí? Las herramientas son una extensión de nuestro ser, empezando por allí, por hablar de las herramientas. Desde las primeras piedras afiladas y cualquier otro recurso artificial son herramientas, objetos que amplifican nuestra capacidad de resolver, como una palanca física que nos permite mover una roca. El cuerpo no puede hacerlo por sí solo y busca un recurso extensivo, que es esta herramienta, la palanca cognitiva, que es el lenguaje. Es como un software que permite procesar lo que está a nuestro alrededor, a entender a otras personas, y lo que el cerebro puede retener pasa vía lenguaje. Se codifica en forma de lenguaje. El riesgo también es que las herramientas, ¿sí?, son un multiplicador. Esto es muy importante. Si se usan mal, entonces uno puede obtener no solamente un error, sino, valiéndose de la herramienta, el error puede amplificarse, puede crecer de manera exponencial, ¿sí? La creatividad es muy interesante y tiene que ver con eso de la inteligencia, porque hay que tener cuidado, eso sí, de no confundir creatividad con hacer arte. Es algo muy distinto, y vamos a ver por qué. En esencia, la creatividad es conectar puntos que nadie más había visto antes. Esto precisamente tiene que ver con la idea de ser innovador, algo inédito. Es esta capacidad de mirar una herramienta diseñada para algo y, sin embargo, encontrar otra función. Y al encontrar otra forma de solucionar un punto, esto precisamente va del hecho de que sea más práctico, tiene que ver justamente con el utilitarismo, la pragmática, para qué sirve. La creatividad precisamente va a decirte qué vamos a construir y cómo lo vamos a usar y para qué. Antes de que la herramienta se ponga a trabajar, ya tenemos una especie de boceto de nuestro cerebro de lo que queremos, empezando porque el problema en cuestión que tenemos enfrente requiere una inteligencia, claro, para resolverlo. Una solución sería una herramienta, un recurso adicional. Esto la creatividad te ayuda a tenerlo. El ser inteligente, como les decía, es muy relativo, es muy ambiguo decirlo de manera específica. Es más bien lo que se quiere lograr, ¿no? Especificar inteligente, pero ¿en qué? ¿Sí? El coeficiente o cociente intelectual es una especie de medida que el ser humano se ha inventado, como que si fuera medible todo el tiempo, incluso los recursos que usamos para procesar el pensamiento, y que al final se pueden medir, pueden ser mesurables. Yo hablé de eso en alguna ocasión aquí, no mesurable. Hoy en día la definición de inteligencia, podemos citar autores distintos. Yo he citado aquí a Howard Gardner. Él habla de la inteligencia múltiple, que también tiene sus detractores, porque se vería más bien diferentes manifestaciones de una misma inteligencia, como algunos detractores han sugerido, detractores de Howard Gardner. Pero bueno, tiene un punto ahí muy interesante, porque la definición de inteligencia ha pasado por demasiado, digamos, demasiadas concepciones. Ha pasado desde lo más, digamos, lógico, que ser inteligente es igual a saber mucho. Otra cosa
cosa también que puede resultar razonable, y la racionalidad o la razón tiene que ver con la inteligencia del ser humano al servicio de sí mismo, en función de que saper aude, esta frase de la Ilustración, específicamente dicha por Immanuel Kant, atrévete a pensar, salir de la minoría de edad, entrar a la mayoría de edad. Entonces esto tiene que ver con la razón, evidentemente, pero saber adaptarse no es igual a saber mucho, porque ya tiene que ver con nuestra forma de plasticidad cerebral que nos ayuda a hacerle frente. No somos rígidos, no somos dogmáticos, porque sería más bien un atentado a adaptarse. Y esta inteligencia es más bien, digamos, muy práctica, pragmática, utilitarista, si se quiere, porque no se trata de que sea una enciclopedia humana o una biblioteca andante, es tener más bien la capacidad de tres cosas principalmente: discernimiento, ¿sí? Saber qué herramienta se necesita, o cuál hay que crear, o cuál hay que usar de las que disponemos en cada momento. Entonces tienes que adaptarte. Aprendizaje. El aprendizaje debe mantenerse dinámico, la habilidad de desprenderse de lo que ya se sabe, desaprender, que llaman, y que es más difícil ciertamente desaprender, sobre todo cuando tienes una rutina, pero adaptarte implica deshacerte de habilidades que evidentemente sirvieron para cierto momento y para cierta situación específica, pero ya no vas a insistir en que va a servir para esto, ¿sí? Entonces hay que adaptarse. Y esto precisamente tiene que ver con el otro punto, que es la contextualización. Entender no solo el cómo, sino el por qué. Cómo uso esta herramienta, pero también saber por qué y cuál es el objetivo. La paradoja moderna en cuestión es que en un mundo donde hay muchas herramientas que se han acumulado, incluyendo ahora mismo la inteligencia artificial, ¿sí? Es que la inteligencia ya no se debe tanto a la acumulación de conocimiento vía memoria, porque nuestra memoria es limitada, pero las herramientas, por ejemplo, software de la computación, han tenido la capacidad no solamente de almacenar mucha información, sino a relacionar a los hipervínculos. Nos ayudan los algoritmos, justamente la inteligencia artificial va justamente una vez más de eso mismo, de cómo poder relacionar información y que nos ayude a resolver problemas, a ejecutar tareas y hacer preguntas correctas. Y en función de eso, ya con esta data, la Big Data o Big Data, como quieran llamarlo, es una super acumulación de conocimiento, de data, que si haces las preguntas correctas van a buscar todavía facilitar la búsqueda, porque la pregunta es muy específica, delimitada. La respuesta también puede ser delimitada. Entonces, en resumen, cuando nosotros tenemos inteligencia que nos ayuda a identificar problemas y a hacer estrategias para resolverlos, que la creatividad imagina la solución y pensar fuera de la caja, soluciones que no existían y que no se contemplaban, ahora se ponen en prueba o se experimentan para ver si pueden servir. Entonces, las herramientas tendrían que ver también, como ya hemos estado diciendo, con hacer realidad un artefacto, una estrategia. No necesariamente tiene que ser física,
puede ser digital, y entonces esta nos sirve para tener una mejor calidad de vida, resolver un problema de manera eficiente. Sin creatividad, sencillamente nosotros estaríamos siendo rígidos, y sin herramienta la creatividad es solo un sueño, y sin inteligencia no pudiera ser posible las herramientas, y si acaso existieran fueran puro peso muerto, no tendríamos ninguna forma de usarlo. Ahora, es cuestionable, el ser humano no es el único inteligente, ¿sí? Hay otras personas que son inteligentes de otra manera, también hay que decirlo, ¿no? Howard Gardner decía ya que las inteligencias múltiples, apelando a esta forma de entenderlo de él, revela de que nosotros más o menos podemos desarrollar en diferentes tipos de inteligencia o aspectos de ella que se interpreten, ¿no? De todas maneras, algunos pudieran destacar en matemáticas, lengua, en espacio, o sí, inteligencia espacial, natural, y eso no quiere decir de que seas más inteligente que otros, entendiendo de que siempre hay alguien, y esto definitivamente es así, hay que reconocerlo, y es algo que nos identifica como seres humanos también, que podemos unirnos, trabajar en sociedad, y en función de eso, uniendo esfuerzos, complementándose unos y otros, porque algunos van a destacar más en algunas cosas que otras, y en vez de reñir con eso y rivalizar unos y otros, se puede más bien unir esfuerzos para resolver un problema que de todas maneras en los humanos puede verse como un problema en común, un enemigo común. Entonces unimos esfuerzos para resolver eso. Entonces ninguna de las inteligencias están descartadas. En un solo humano pueden estar fluyendo todas ellas, y algunos destacarán más que otros dependiendo de cómo su vida haya estado regida por el ambiente, por la ecología de su desarrollo cognitivo. Entonces puede destacar más en un aspecto que otro. Se discute sobre si hay un talento innato o una especie de don que alguien tenga. Y esto es verdad, pero no es producto solamente de la suerte o de la, digamos, el azar de la vida, de la genética, también lo es. Digamos, son factores innatos, pero los factores que tienen que ver más bien con la experiencia, que no es otra cosa que está exponiéndose vez tras vez a alguna actividad, entonces termina haciendo de que esta inteligencia, que a lo mejor al principio no era tan notable o no eras tan diestro en ella, o ni siquiera te contemplabas hacerlo porque no estaba en tu contexto, y una vez que empiezas de menos a más puede incrementarse, es decir, que puede entrenarse. El entrenamiento va precisamente de muchas horas de vuelo, por así decirlo, de mucho tiempo dedicado, y esto no es suerte, hay que imprimir mucho esfuerzo, ¿sí? Y en algún momento hallarás lo que decía Ken Robinson, por ejemplo, tu elemento, o puedes identificar de que lo tienes mordido, de que esto se te da bien y lo puedes hacer, y no es para ti un problema, y al ojo público de los otros, de la otra edad, puedes verlo como fácil porque lo haces ver fácil, porque tienes destreza. Esta destreza tiene que ver con que ahorras recursos. Parece que no te estás forzando demasiado para hacer eso, para ejecutarlo, pero eso no quiere decir de que hay que minimizar, es decir, se ve como minimalista, y el esfuerzo que hay detrás
cómo llegaste a ese punto, digamos, requería mucho esfuerzo y este esfuerzo ahora se evidencia y se nota fácil, se ve fácil a los ojos de otros, como una persona que arregla un vehículo después de haberlo arreglado 18.000 veces y haber fallado quién sabe qué cantidad de tiempo en toda esa práctica, en todo ese entrenamiento, y ahora uno lo ve como fácil porque no tiene, digamos, conciencia, no ha visto todo el error anterior. Para llegar a este punto a veces hay que errar. Ahora, la experiencia acumulada de otros que la ponen a disposición, que bueno, ¿no? Esto precisamente tiene que ver con la enseñanza es acumulativa y yo no tengo que pasar en muchas ocasiones por lo que otro pasó, ya que lo pone como una, digamos, sistemáticamente y lo sistematiza. De eso viene a tratar la ilustración. De todas maneras, ahí podemos percibir la enciclopedia, esa época de razón y el ser humano pasando de una minoría de edad a una mayoría de edad, ayudándose entre sí, y la ciencia destaca por eso, porque este experimento, ensayo y error, el método científico, que además a hombros de gigante, diría Isaac Newton, revela, esta metáfora también es fácil de visualizar eso, que estamos montados en cimientos del pasado y de mucho entrenamiento que no necesariamente tiene que haber sido mío en lo personal, pero sí como seres humanos en general. El ser humano ha avanzado en tanto depende de otros, y este legado, por así decirlo, no es infalible, no tiene por qué ser, digamos, testarudamente irrumpir en que esto también es un sesgo, ¿no? El sesgo de autoridad, de que todo lo que dijeron en el pasado estuvo bien. Claro, hay muchas atrocidades que no se quieren repetir, pero sí que justo eso, ¿no? Incluido lo malo, nos enseña no solamente a saber qué hacer, sino a saber qué no hacer, qué no repetir. Y esto va haciendo que el conocimiento mejore, fluya en cuanto a lo mismo, que no es puro evolucionar, sino a veces hay que, en retrospectiva, involución, que pudieran llamar a eso, ¿no? Porque estás yendo hacia atrás, pero no para dejar de ir adelante, sino para hacer un revisionismo de vez en cuando. Esto de la historia, de el ser histórico, el hombre histórico, como lo llaman algunos, la mujer también tiene mucho que aportar a lo largo de la historia y se puede ver sus luchas y bueno, siempre ha estado opacado por el hombre, ¿no? Por eso es que se habla ahora de que hay que darle espacio, y no de ahora, pero de los 60 para acá, todavía con más ahínco en bueno, darle su reconocimiento a la mujer, el ser humano, es mejor decir, que el hombre. El hombre es una figura masculina que puede sonar autoritaria y hasta para algunos una especie de protagonismo que sí lo ha tenido, por supuesto, el hombre, el ser masculino, pero lo femenino ha también contribuido. Incluso el hombre ha sido ayudado por una mujer siempre, todo el tiempo. Es una convivencia. Ahora, ¿quién destaca? ¿Quién ha quedado en los libros para los registros históricos y todo eso, y que pase, digamos, a posteridad? Esa discusión es otra, ¿no? Pero el ser humano, voy a decirlo así, ha contribuido y ha dejado un legado. Llámese mujer, llámese hombre, tenga o no el reconocimiento, eso está allí. Y ese acumulado ha hecho de que
se puede hablar de que si has llegado lejos, ha sido a hombros de gigantes. Otras personas te hicieron lo que hicieron, lo que sea que hayan hecho, incluidos los errores, porque el ensayo y error tiene que ver con experimentar, y experimentar no necesariamente todo va a salir bien en el primer intento, ¿sí? Al experimentar no todo saldrá bien en el primer intento, pero eso no quiere decir de que no vayas a dejar de experimentar, no quiere decir de que no vayas a dejar de fluir y hasta hacer un revisionismo histórico para saber qué estuvo bien y qué estamos haciendo mal. Es decir, también hay que avanzar y retroceder, ¿sí? Es muy holístico, ¿sí? El hombre histórico, el ser humano histórico, para decirlo un poquito más en la era moderna, excluyente, ya lo dije, ¿no? La mujer incluida, no excluyente. Es histórico en la medida de que la historia, el pasado, el presente y el futuro, así como nosotros marcamos el tiempo, dándonos una sensación de flecha del tiempo, de que vamos hacia algún lado, del devenir, pasa por el hecho de que es una línea que no se interrumpe, sino que es continua. Y esta línea continua, muy a pesar de que nosotros no existamos, porque la gente muere, puede dejar un legado que sobrevive, más allá de que él no lo haya hecho por diferentes razones, pero como sea, deja algo, incluso si no se escribe, si no se destaca. Eso tiene que ver con la concrescencia de la que habló. Yo aquí dejé algo relacionado con eso, ¿no? Lo que es así, ¿sí? Sí. La concrescencia, vamos a acordarme eso aquí, disculpen. Lo que quiero saber es si yo hablé de eso en un vídeo específicamente. Ya lo voy a chequear aquí y ya voy a ir terminando. Alfred North White, algo así, él habla de la concrescencia en su libro Procesos, ¿sí? Sí, la realidad no está hecha de cosas estáticas, sino de eventos. La concrescencia precisamente va de eso, ¿no? No de una esencia fija, sino de un proceso mediante el cual muchas cosas, datos, sentimientos, influencias del pasado convergen, se unen para formar una unidad nueva y concreta. No somos un producto terminado, somos un flujo constante, ¿sí? Muy bien, tenemos una entidad actual, pero también tenemos una entidad virtual o un porvenir, y todo se integra en el universo entero desde su propia perspectiva. Esto tiene que ver con que todo tiene que ver con lo demás. La inteligencia es la capacidad de aprender, de tomar este elemento que está disperso en el entorno y darle un sentido coherente en el presente. No eres inteligente por lo que guardas en la memoria, sino eres inteligente por lo que logras rescatar en el pasado. Es una acción presente que pones en práctica y es eficaz. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Aquí estoy viendo, a ver si vamos a seguir resumiendo y terminando con esta frase. El mundo se expande por la entrada de la novedad y se conserva por la relevancia del pasado. ¿Sí? Esta es una frase adaptada de Weidenhart, ¿sí? O Weidenhart. Este nombre siempre se me confunde porque, bueno, es cabeza blanca en inglés, ¿sí? Vamos a ver cómo suena. Vamos a apelar al diccionario y el audio de esta frase, que no es una frase, ¿no? Es un nombre propio. Whitehead. Whitehead. Muy bien.
Entonces vamos a ir terminando aquí. Esperemos que esto se escuche lo suficientemente bien y decentemente puedan también disfrutarlo, ¿no? Un audio decente, eso es lo que quiero decir. Chao, chao.